Salmo 2. Besar al Hijo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fragúan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, quitémonos sus cuerdas. El que está entronizado en el cielo se ríe. Yahweh se burla de ellos. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sillón, mi monte sagrado. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Pídemelo, y te daré en herencia las naciones, por propiedad los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra. Sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Salmo 2. Hermanos y hermanas, Shalom. Hoy, gracias a nuestro Abacadosh, continuamos con la serie de reflexiones sobre el libro de los Salmos. Hoy nos toca meditar un poco sobre el Salmo 2. Empecemos con el primer versículo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmo empieza abruptamente como una interrogación airada, y con razón. No es para menos que asombrarse a la vista de las criaturas en actitud hostil en contra de su Elohim, y esto es lo que deja atónito al salmista. En España hay dos columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se haya escrito: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que bajo la ruina han llevado a la república. La otra columna dice: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición del Mesías, por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido. Pero en esto, el pueblo se imaginaba cosas vanas, ya que ni en España, ni en parte alguna puede señalarse la tumba de los adoradores del Mesías, es decir, de la fe mesiánica. No existe, porque los vivos no tienen tumbas. El versículo 2 dice: se levantan los reyes de la tierra. Con malicia decidida, se organizaron en oposición contra Yahweh. No era un alboroto y furia pasajeros, sino que era un odio profundo, porque habían resultado de modo claro resistir al príncipe de paz. Se preparan para su campaña de guerra con astucia, no con prisas e improvisación, sino de modo sistemático y deliberado. Hacen uso de todas las artes de la guerra. Como faraón exclaman: los trataremos con astucia y prudencia. Ojalá que los hombres sirvieran a Elohim con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores son sagaces en esto, y los kadosh, los santos, son lentos y torpes. ¿Por qué se juntaron en armas en contra de Yahweh y en contra de su ungido? ¿Querían derramar su sangre? Sí, hicieron consejo, dice el evangelista Mateo, y decidieron darle muerte.
Tenían al demonio en su mente, que no satisfacía sino con la muerte. ¿Y cómo se las ingeniaron? Dice, conspiraron juntamente contra él. El versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras. Seamos libres para cometer toda clase de abominaciones. Seamos nuestros propios dioses, Elohim. Desemparacémonos de todo freno y restricción. Echemos de nosotros su yugo. Hay monarcas que han hablado de esta manera y todavía hay algunos que son este tipo de rebeldes sentados en tronos. Por loca que sea la resolución de rebelarse contra Elohim, el hombre, desde la creación, ha preservado en ella y continúa en ella hasta este día. El glorioso reinado de Yahshua en los últimos días no quedará consumado hasta que una lucha terrible haya convulsionado las naciones. Para la cerviz sin la gracia, el yugo del Mesías es intolerable, pero para el pecador salvado es fácil y ligero. Podemos juzgarnos a nosotros mismos en esto. ¿Amamos este yugo o procuramos echarlo lejos de nosotros? El versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Según nuestra capacidad, el profeta describe a Elohim presentándole lo mismo que nosotros haríamos en este caso, en una actitud de desprecio, burlándonos de los vanos intentos. Se ríe, pero con desprecio. Desprecia, pero con venganza. Él permite que su templo sea saqueado, que sean profanados los santos vasos y se emborrachen bebiendo de ellos. Pero no hizo temblar la sonrisa de Elohim a Belsasar cuando vio el mensaje en la pared. Oh, qué terrible ha de ser su ceño cuando su sonrisa es tan severa. Esta tautología, o repetición de la misma cosa, es un signo de que la cosa ha quedado establecida, según la autoridad del patriarca José. Génesis 41:32. Cuando, habiendo interpretado los sueños de Faraón, dijo, y el suceder el sueño Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Elohim y que Yahweh se apresura a hacerla. Y por tanto, aquí también se reirá y se burlará de ellos. Es una repetición para mostrar que no hay duda posible de que estas cosas van a suceder. El versículo 5 dice, después de haberse reído, les habla, no les hiere, pero con el aliento de sus labios basta. Y les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia o por medio de plagas corporales. De una forma u de otra, Él les hará comprender bien lo que Él piensa de ellos, como siempre ha hecho a los que han perseguido a su pueblo. Es fácil para Elohim destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los discípulos de Yeshua, a los primeros discípulos, uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego, a otro se le salieron los ojos de la cabeza, otro murió ahogado, otro estrangulado, uno murió en la cautividad total, otro cayó muerto, otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte, porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron, un tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos u otros. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos se hallaba Juliano el apóstata. En los días de su prosperidad se dice que amenazó con su espada al cielo,
desafiando al hijo de Elohim, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un gruñido de su propia sangre al aire y exclamó: «Ha vencido el Galileo». El versículo 6 dice: «Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. A pesar de vuestra malicia, a pesar de vuestras algaradas, a pesar de la sabiduría de sus consejos y a pesar de la astucia de sus legisladores. Él ha hecho lo que sus enemigos intentaban impedir. En tanto que ellos estaban proponiendo algo, él ya había decidido la cuestión. La voluntad de Yahweh se hace, y el hombre se revuelve y grita en vano. El Mesías es un rey por encima de todos los reyes. ¿Qué son todos los hombres poderosos, los grandes y honrados de la tierra, al lado de Yahshua HaMashiach? No son más que una burbuja de agua, porque si todas las naciones, comparándolas con Elohim, son como una gota de agua en un cubo y el polvo en unas balanzas, son figura de lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 15. Qué poco han de ser los reyes de la tierra. El versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Contemplando el rostro airado de los reyes rebeldes, el ungido parece decir: si esto no basta para reducirlos al silencio, yo publicaré el decreto. Ahora bien, este decreto está en conflicto directo con los planes del hombre, porque su intento es el establecimiento del mismo dominio contra el cual las naciones están haciendo planes. Tú eres mi hijo. Esta es la noble prueba del origen divino de nuestro Emmanuel. Yo te he engendrado hoy. Si esto se refiere al origen divino y preexistente de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Yahshua, no intentemos sondearla, porque es una gran verdad que ha de ser recibida con reverencia, pero no ha de ser investigada con irreverencia. Tengamos cuidado de no atributarle algo que no es al Mesías. Continuamos con el texto. El versículo 9 dice: los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los que no se doblan han de ser quebrantados. La vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez haya sido desmenuzada, y la ruina de los pecadores será sin esperanza, si Yahshua los hiere y desmenuza. El versículo 10 dice: sean sensatos. Oh, qué sabiduría infinita es la obediencia a Yahshua, la obediencia a la Torá, la obediencia a los mandamientos del Altísimo. Y qué espantosa es la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Sirvan a Yahweh con temor. Temor sin gozo es tormento, y gozo sin santo temor sería presunción. El versículo 12 dice: besen al Hijo para que no se enoje. Otras traducciones dicen: denle reverencia, respeto. Inclusive hay una traducción que dice: denle amor. Judas traicionó a su maestro con un beso, y con todo, Elohim lo manda y expresa amor en esto. Aquello de que es posible abusar no por eso tiene que ser abandonado. El que se pueda tergiversar una cosa no significa que tenga que ser abandonada, sino que las cosas buenas que han sido desviadas para usos impropios por algunos pueden ser vueltas a su bondad primitiva. Por tanto, consideremos y engrandezcamos la bondad de Elohim, que nos ha traído a este punto en que podamos besar al Hijo, y que el expresar este amor se halla en nuestras manos.
Yahweh, que es amor, puede estar airado, y entonces este Elohim que está airado aquí puede ser contentado a través de la sangre de su Hijo Yeshua. Ciertamente hay un juicio, pero ciertamente hay esperanza de perdón si cumplimos y guardamos sus mandamientos, si nos acercamos al trono de gracia a través del perdón adquirido en la sangre de Yeshua. Si eres despreciado por amar al Mesías en su evangelio, recuerda cuando David fue mirado con desprecio porque danzaba tras el arca. Cuanto más afligido y afligido te veas por los demás por causa del Mesías, mayor será la paz que tendrás en el Mesías. Para hacer las paces con el Padre, hay que besar al Hijo. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Era la oración de la primera congregación, basada en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 2. Besémosle, que esa sea nuestra empresa. En realidad, hay que ser besado por el Hijo primero. Antes que nosotros le besemos a Él, en nuestra impiedad, Él nos deberá besar en su justicia, en su santidad, en su amor. Te pedimos, bendito Padre, que nos concedas este privilegio. Continúa el versículo diciendo: y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Es algo terrible perecer en medio del pecado, en los caminos de la rebelión, y con todo, qué fácilmente puede destruirnos su ira súbitamente. No es necesario que su ira se caliente 7 veces más que de ordinario. Basta con que se encienda un poco para que seamos consumidos. Oh pecador, vigila y teme los terrores de Elohim, porque nuestro Elohim es un fuego consumidor. La ira de Yahweh ha de ser indescriptible si se enciende plenamente, ya que la perdición puede sobrevenir con solo que se encienda un poco. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera paja. En el segundo vemos que es quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo contemplamos al justo plantado como un árbol a corrientes de agua, y aquí contemplamos al Mesías, la cabeza ungida de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque es hecho rey de todas las islas, y todos los paganos se inclinan ante él y besan el polvo, en tanto que él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en él, porque Yahweh no ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de su Hijo, su unigénito, Yeshua. Ojalá, hermanos, hermanas, amados Talmidim, que nosotros nos acerquemos al Maestro buscando no solo pedirle cosas, sino buscando ser lavados en su sangre, buscando ser obedientes a la Torá, a los mandamientos, ser obedientes a lo que nos enseñan las divinas escrituras. En breve estaremos publicando el Salmo 3, en el cual seguiremos profundizando en este tesoro de sabiduría. Algunos han llamado al libro de los Salmos el tesoro de David, pero en realidad es el tesoro del Ruach Kadesh, del Espíritu de Yahweh, porque fue el Espíritu de Yahweh el que inspiró a los escritores sagrados para plasmarlos. La Escritura no ha sido ni será jamás de interpretación privada. La Divina Escritura es un regalo del Abba Kadosh para su pueblo, para los redimidos, para aquellos que buscan
cumplir con la Torá y guardar los misbot, los mandamientos. Te invito, amado hermano, que te acerques al trono de gracia, al trono de Yahweh, en el nombre de Yeshua, que reverencies, ames, obedezcas y beses al Hijo de Elohim. Esa palabra de obedecer no es muy común en los labios cristianos, ya que ellos prefieren una fe comodina, una fe de creer y no hacer. Pero yo te estoy predicando una fe que, como dice el apóstol Jacob, Santiago, una fe que me lleva a obrar. Practica la fe, guarda la Torá, cumple los mandamientos. Si Elohim, si Dios, para que me entiendas, es eterno, su Torá, sus mandamientos y su Shabbat son eternos. Si tú no crees, guardas y practicas esto, en realidad no eres un verdadero adorador de Yeshua, no eres un verdadero practicante de la Torá y no has sido lavado en la sangre del Cordero, porque el que es lavado en la sangre del Cordero es un hombre, una mujer decididos a vivir de una forma kadosh, de una forma santa. Y la única vida santa es aquella que se practica, se vive bajo la Torá. Que Yahweh te bendiga en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.